buenas y bienvenidos a este capítulo 58, llegando hasta el final de temporada, llegando a nuestro final de cuarta temporada. Y nada, he querido traer un invitado que fue por casualidad hace más o menos una semana. Me salió de sugerencia en Twitter, en nuestro maravilloso Twitter. Y fui investigando y dije, este chico, lo tengo que traer. Y digo, pues lo voy a traer. Así que yo tampoco sé lo justo sobre él, pero me pareció curioso y así aquí lo tenemos. Sergio, muchas gracias por venir tan rápido. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias a ti por traerme a tu programa, que la verdad que, bueno, me encanta, está muy bien la labor que haces de divulgar el trading y encantado de estar aquí contigo. Perfecto, bueno, Sergio, preséntate. ¿Quién es Sergio? ¿Qué nos puedes contar de ti? Cuéntanos así Pues una presentación. mira, yo soy Sergio Meana, de formación soy ingeniero técnico industrial e ingeniero químico. Mi profesión siempre ha sido esa. Yo realmente tengo una empresa de tratamiento de aguas y de retail. Me llevo dedicando al tema de la ingeniería del agua desde el año 2004 aproximadamente. Y ya en el año 2010 me di cuenta que la parte de ingeniería iba sabiendo de tratamiento de aguas, pero me quedaba un poquito cojo en la parte financiera. Entonces, en ese momento hice una formación de 2 años, un trader MBA executive en dirección financiera y finanzas. Y ya en ese curso ya empecé a introducir un poquito en la parte de bolsa, de interpretar cuentas de resultados. Me acuerdo que tuvimos un módulo que vinieron a explicarnos qué era invertir en bolsa, que yo en aquel momento sabía que lo hacía mi padre, sabía que en la época de bonanzas del IBEX 35 me había sacado un montón de dividendos y a mí eso me flipaba. Eso decía, oye, mira, resulta que tenía un dinero, lo había metido y después de 10 o 15 años ese dinero se había de alguna manera multiplicado. Cuando la inflación, por otro lado, lo que hace es perder dinero. Eso ya me atraía en aquel momento y ya fue en ese momento cuando, después de hacer este máster de dirección financiera, empecé un poquito a entender fundamentales, a saber interpretar una cuenta de resultados de una empresa y saber lo que era invertir en bolsa. Y poco después fue ya cuando empecé a comprar acciones, pero yo creo que un poco como empieza todo el mundo, ¿no? Mirando noticias, lo que creo que no se debe hacer, empiezas comprando Santander, BBVA. Bueno, me acuerdo que hasta compré en su momento Día, porque todo el mundo lo recomendaba. Mira cómo está Día ahora Yo, mismo. Pues yo tengo a un Santander, o sea que imagínate. bueno, Yo aún ha, las ha tengo. recuperado, ha recuperado últimamente. Sí, sí. Y bueno, el tema es que es curioso porque yo, de alguna manera, tenía la parte de fundamentales. Tengo esta parte de ingeniería que es muy curioso porque me encuentro tantas tipologías de formación en toda la gente que se dedica al trader. Veo, por un lado, ingenieros, evidentemente, formación financiera siempre te viene bien. Y incluso digo que a veces hasta estudiar psicología sería fundamental también para un trader. Yo creo que cada uno es algo tan multidisciplinar que cada uno podemos aportar algo. Y yo he Yo tenía, visto estabas un hasta, yo he poquito. visto hasta perfiles de letras, perfiles de profesores de historia, gente que había estudiado la de filosofía. O sea que al final yo creo que después también eso te define un poco el perfil, pero hasta que tú poco a poco lo vas perfilando hacia tu terreno, ¿no? Hacia lo que mejor sabes hacer, ¿no? Seguramente. Exactamente, yo creo que es eso, es que es tan multidisciplinar el tema del trading que según un poquito tu experiencia en la vida, tu formación, vas enfocándote. Yo por eso ya tenía la parte de ingeniería, que siempre nos dicen que los ingenieros somos un poco cuadriculados, tendemos a analizarlo todo, a utilizar procesos matemáticos para verificar, eso del trading viene muy bien. La pata financiera luego la tenía y luego, lo que es que yo empecé a programar muy prontito. Empecé, yo creo que con 9 o 10 años. Mis padres en su momento me habían apuntado a un curso de Basic, hablo por los años 80, una cosita así. Eh, y ya de aquella empezaba a hacer, bueno, con un Spectrum y me encantaba la informática, los ordenadores y empecé a hacer programas muy sencillitos, o sea, tipo juegos solitarios, los jueguecitos que puede hacer un Ujú. niño de 10, 11, 12 años. Y curiosamente, si nos vamos a la primera experiencia del trading o relacionada con el trading, no me creerás, pero te estoy hablando posiblemente, yo creo que a finales de los años 90, sin saber qué era trading, pero una experiencia un poquito relacionada. En aquel momento me molaba el tema de las quinielas y me metí con el tema de intentar sacar el partido de las quinielas utilizando muchos triples, dobles y empecé a ver unas revistas lo que llamaban reducciones al 13, que era coger varias combinaciones. Tú intentabas acertar las 14 que tienes en la quiniela más el pleno al 15 y de alguna manera te buscaba aquellas combinaciones que acertando todas te asegurase fallar una o fallar dos. O sea, tú acertabas todas y podías tener 13 o tener 12.
Y dije, bueno, oye, y esto, si estoy viéndolo en revistas, ¿por qué no intento programarlo? ¿Por qué no intento hacer una serie de resultados triples, dobles, hago combinaciones, un programa y que me vaya quedando con aquellas combinaciones que me aseguren que si yo acierto todo, solo me va a bajar un fallo el resultado? Eso me acuerdo que lo programé en BASIC, tenía muy buena pinta y me busqué a unos amigotes de la carrera para decir, oye, tengo este sistema aquí, lo metemos en una quiniela, y sin saberlo estaba haciendo pues un fondo, ¿no? Pues, al final estaba recopilando capital para poder invertir en ese sistema que tenía, que eran apuestas deportivas al final. Como todo el mundo que empieza en trading, que me parece que es algo muy curioso, pero empiezas ganando mucho, porque yo, la casualidad, que en esa primera quiniela que pusimos dinero entre 15 personas, acertamos los 15 resultados, y la reducción hizo que fallásemos uno. Me acuerdo que estábamos pendientes de que el Almería marcase un gol para que hiciese la coincidencia del pleno al 15. No se repartió mucho porque, bueno, acertamos también porque fue una quiniela con resultados bastante predecibles, pero me acuerdo que era el último partido de liga y, claro, el pensamiento que dije, digo, bueno, esto es para hacerse rico, ya la primera de cambio, ya sacamos aquí un montón de pasta, y yo creo que es lo que pasa en el trading siempre, es fácil, empiezas a invertir y al año siguiente pues replicamos un poquito la misma idea. Bueno, el año siguiente fue creo que el año 98. Yo soy de Gijón, soy seguidor del Sporting de Gijón y fue cuando el Sporting hizo el famoso récord negativo de puntos. Me acuerdo que siempre poníamos de fijo que el Sporting iba a ganar y nunca ganaba. Es el ejemplo de reversión a la media, ¿no? Que dices, oye, si lleva 10 partidos seguidos perdiendo, el 11 lo tiene que ganar, ¿no? Y no, sí. Entonces al final fue un desastre. Pero bueno, de alguna manera todos esos conceptos de trading, cuando ya empecé a invertir, estuve muchos años pues invirtiendo por recomendaciones, por noticias, luego empecé a formarme en temas de chartismo y hacía no trading cuantitativo ni trading algoritmio, sino simplemente pues bueno, iba operando lo que me parecía. Y en un momento determinado pues me dije, oye, ¿por qué no estoy operando algorítmicos? Si yo realmente lo que me gusta es programar, llevo haciéndolo toda la vida. Y ahí fue cuando me metí poco a poco y yo creo que por ahí sería en el año 2020 aproximadamente, ya cuando la pandemia, que tuve bastante tiempo. Y empecé programando en ProReal Time, en su propio código. Está bien porque, bueno, trabajas un solo activo, entonces para hacer cositas en diario mola. Y bueno, fui sacando resultados. Lo típico cuando empiezas, algo que había pasado con las quinielas en el año 2020, justo después de la pandemia, es que prácticamente cualquier sistema que utilizases te generaba beneficio porque todo subía. Entonces, ahí me fue muy bien. Y ya fue cuando, después de la pandemia, empiezas a ver que no todo lo que reluce es oro. Y ya fue cuando empecé a buscar sistemas más descorrelacionados. Es decir, tengo que intentar tener sistemas que cuando el mercado baje, por lo menos que si no va a ganar dinero, que me eviten no perder dinero. Intentar tener una serie de mercados descorrelacionados y sobre todo algo muy importante, probar estrategias. Evitar tantos sesgos de sobreoptimización, que era lo que me pasaba al principio. Y ahí fue cuando me metí sobre todo con AmiBroker, que ahora mismo es la plataforma que más utilizo para probar estrategias. Me costó un poquito el cambio al principio porque el funcionamiento de AmiBroker es distinto. AmiBroker trabaja con arrays. Un array quiere decir que al final estás metiéndole al programa todos los datos a la vez, desde la primera vela hasta la última, y no vela por vela, que es como trabaja, por ejemplo, ProRealTime. Entonces tienes que cambiar ese concepto de pensamiento, de programar, saber que globalmente estás metiendo todos los datos a la vez, pero claro, AmiBroker te permite algo que no tienen otras plataformas, que es poder hacer un universo de activos, meterle todo el SP500, probar una estrategia y poder relacionar activos unos con otros. Entonces ahí fue cuando de alguna manera empecé a mejorar mis sistemas de trading y probar estrategias. Perfecto. Al final sí, yo creo que mucha gente es eso, ¿no? Empiezas en el trading, y hasta que no encuentras tu sitio, ¿no? Hasta que no encuentras lo que sabes hacer mejor o con lo que mejor te sientes cómodo, ¿no? Yo lo voy viendo muchas veces cuando me viene algún alumno, ¿no? Que está en la fase esa de dar vueltas, bueno, ¿qué hago? Esto, yo siempre lo digo que se tome mucho tiempo para decidir, para probar, prueba al algoritmo, prueba más una estrategia más a largo plazo, prueba todo.
y cuando tú veas lo que es, porque al final no es perder el tiempo, pero vas dando tumbos hasta que tú, como por ejemplo tu caso, que realmente has dicho, vale, pues esto es lo que se me da bien, esto es lo que me gusta, con lo que estoy cómodo y bueno, pues voy a ello. ¿No? Ahora, ¿cómo te definirías lo que estás haciendo ahora? Después de este camino, si tuvieras que definirte ahora, Sergio, Sergio el trader, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cómo lo haces? Cuéntanos un poquito. Vale, pues ahora, básicamente, como te comentaba, a mi broker es mi herramienta fundamental, pero en un momento determinado me di cuenta que a mi broker también se me quedaba un poquito corto. Mira que a mi broker el lenguaje promocional GL te permite un montón de cosas, pero ya cuando quería importar datos que no estaban en AmiBroker, ejecutar órdenes automáticas desde AmiBroker, que quizás está más pensado para simular estrategias, pero no para operar, entonces ahí me fui metiendo en Python y ya encontré el ideal, que es la combinación de AmiBroker y Python. Con AmiBroker la versión profesional puedes ejecutar procedimientos o funciones en Python y bueno, pues ahí ya las propiedades que tienes son maravillosas. Entonces, básicamente ahora lo que intento es operar una serie de sistemas, intento que estén lo más descorrelacionados posibles, porque bueno, al final yo siempre digo lo mismo, es fácil encontrar sistemas que en el largo plazo tengan buenos rendimientos, que tengan porcentajes muy altos. Yo estoy seguro que cualquiera que haya empezado a invertir hace 3 o 4 meses, justo después de la caída de todo el tema de los aranceles de Trump, pues lleva 3 meses con unos resultados espectaculares. A poco que Eso no hagas. es, claro, eso no es difícil. Lo complicado es que cuando viene mal dadas, intentar que la caída no sea caída, que por lo menos mantenerte. Y eso a largo plazo, mucha gente que piensa que la gestión del riesgo, que es un tema de no perder dinero cuando las cosas van mal, pero es que no, la gestión del riesgo es que a largo plazo te recuperas mucho más rápido las caídas, con lo cual también ganas más dinero. Entonces, básicamente, lo que intento ahora mismo es una combinación de sistemas. Hay uno que al final lo que busco es entrar en empresas muy alcistas de baja volatilidad. Básicamente ahí lo que busco es un sistema factorial. Tengo varios sistemas, pero intento que tengas una buena relación momentum-volatilidad y luego puedo buscar, por ejemplo, activos que estén más descorrelacionados con el mercado, que pertenezcan a buenos sectores y de alguna manera ese es el sistema que cuando el mercado va bien me genera dinero. El resto de sistemas ya es pensando también un poquito en cuando las cosas van mal. Este lo complemento también con un sistema de reversión a la media, que intento entrar en empresas semanal. Suelo trabajar en timeframes relativamente altos y en un timeframe semanal, cuando una empresa ha bajado un poquito, entro en la reversión a la media. Pero claro, tengo que tener un filtro de que esa empresa tiene relativa calidad. Pues al final entras en un chicharro, esa reversión a la media realmente puede ser una tendencia bajista. Entonces, lo que hago es buscar una tendencia alcista de fondo. Normalmente suele meterle también un filtro sectorial, solo opero esas reversiones a la media cuando esa empresa está en un sector fuerte y ahí sí, intento a lo mejor entrar cuando está un RSI bajo y salir cuando está un RSI alto. De esa manera, este sistema está muy bien porque bueno, tiene un porcentaje de acierto bastante alto que de cara a la psicología, sentirse uno cómodo, pues también viene bastante bien. Y luego el resto de sistemas ya es intentar un poquito sistemas que me vayan bien, no solo cuando el mercado está funcionando bien. Casi mi especialidad, lo que más estoy operando es el SP500. En el SP500 tengo ahora mismo como 7 sistemas combinados, 2 son en corto y 5 en largo, más o menos, creo. Y básicamente voy operando y lo que voy haciendo básicamente, según va pasando el día, es ir subiendo o bajando posiciones. Las posiciones cortas, digamos, lo que hacen es bajarme. Si en ese momento no tengo liquidez, me posiciono en corto. Y si tengo un sistema largo, lo que hace es reducirme posiciones. Entonces, lo que he hecho es un sistema, yo lo he llamado Fusion 500, que es fusionar todos estos microsistemas para tener un sistema completo con gestión de riesgo, que lo que va haciendo todos los días es ir ajustándome las posiciones. Claro, ¿qué puede pasar? Que en un momento determinado me den todas las posiciones a la vez. Entonces, lo que hace es ponerme un límite máximo. No vas a entrar en todo a la vez porque a lo mejor ese día puede pasar una 11S, puede pasar un cisne negro de estos que te pilla súper invertido, apalancado y te fastidia. Entonces, básicamente es un sistema con gestión de riesgo. Hay una parte del sistema que es a más largo plazo, que puede aguantar las posiciones 4 o 5 meses y el resto pues son posiciones que
que pueden durar horas o pueden durar 3 o 4 días. Y aquí una parte muy importante es que utilizo la amplitud de mercado. Para mí es algo que estoy utilizando bastante. Al principio me daba cuenta que prácticamente todos los indicadores que están en todos los libros de trading, los RSI, osciladores, utilizan datos del pasado para intentar averiguar qué va a pasar en el futuro. Eso puedes medir una tendencia de lo que está pasando, pero de alguna manera es complicado también utilizarlo para saber qué va a pasar mañana o qué va a pasar más adelante. Cuando descubrí el tema del market timing, de la amplitud de mercado, de la línea de avance retroceso del NYSE, ahí lo que vi es que es un indicador adelantado. Tú, al final, el S&P 500 está muy ponderado en empresas de mucha capitalización, como Microsoft, Google, Nvidia, y quizás esas te están tapando lo que está pasando detrás. Al final tenemos 3.000 y pico empresas en el NYSE, empresas pequeñitas, y si nos vamos un poco a datos estadísticos, en el año 2020, en el año 2022, antes de todas las caídas, un mes o 2 meses antes de que el S&P 500 cayese, las empresas pequeñitas ya estaban cayendo. Incluso al revés, cuando la caída ya empieza a recuperar antes las pequeñitas que las de gran capitalización. Pues al final, para mí, eso es un indicador adelantado. Y esas divergencias del S&P 500 con la línea AD, con bonos, con otros línea de máximos y mínimos que utilizo, bueno, son indicadores que me sirven muy bien para operar el S&P 500 y que me va fenomenal. Entonces, en ese sentido, también tengo por ahí esto. Y luego, bueno, opero algo también en futuros, tengo algún sistema para oro, que, bueno, como está muy descorrelacionado con el S&P 500, me funciona muy bien. Y también estoy operando Bitcoin, un sistema muy sencillito, al final no deja de ser una especie de canal Dogecoin, que es una manera de estar invertido en Bitcoin, pero intentando evitar todas las caídas. Solo estoy cuando está en una línea de tendencia alcista y a medida que va superando cierto límite de máximo anterior, pues voy entrando y lo que voy haciendo es pues cogiendo pequeños trocitos alcistas de Bitcoin. No estoy invertido completamente, pero al final si el Bitcoin va bien, pues ese sistema va bien también. Y por último, también de lo que estoy operando, un sistema de spreads. Básicamente es algo que está totalmente descorrelacionado con el mercado. Lo que intento es buscar 2 empresas que tengan correlación, como por ejemplo puede ser Visa o Mastercard, que es un ejemplo muy habitual, que suelen ir a la vez, son empresas muy similares, del mismo sector. Entonces, lo normal es que cuando Visa suba, Mastercard sube, o viceversa. Cuando una baja, la otra baja. Busco este tipo de empresas y lo que hago es calcular el spread, calcular, digamos, la diferencia de una y otra. Y cuando una sube más que otra, por poner un ejemplo, me posiciono en corto en la que más sube, me posiciono en largo en la que menos sube y al final lo que estoy de alguna manera invirtiendo es el spread, la diferencia entre los dos. Es un sistema que la verdad que llevo años trabajando, me costó porque al principio tenía una tasa de acierto muy alto, pero me sobraban algunos de los pares que elegía. De vez en cuando, después de 9 o 10 aciertos seguidos, me venía un par que me fastidiaba parte del beneficio anterior, pero bueno, con el paso del tiempo sí que he ido desarrollando este código y claro, aquí la gran ventaja es que la descorrelación con el mercado es total. Es más, diría que en los momentos de crisis hay más volatilidad, con los cuales los movimientos de spread ahí son mayores y en los partes que tengo se suele tener más beneficio en este sistema en las grandes caídas, en el 2020, 2018 o en el 2022 también. Perfecto. En cuanto a, me encanta cuando seáis trades algorítmicos o trades cuantitativos, a la hora de crear, que cuando creas un sistema, cuando te pones a crear un sistema, ¿qué modalidad utilizas? ¿Utilizas un sistema, lo piensas tú? Es decir, pues mira, voy a intentar, he visto esto en el mercado, he intentado visualizar este fenómeno, voy a intentar a ver si aquí hay alguna ventaja estadística. O tiras miles y miles de estrategias y buscas ahí entre las que todas las que has tirado, buscas la que crees que tiene mejores números. ¿Cómo es tu proceso creativo, digamos, en creación de sistemas? Hacemos una pausa en el podcast para recordaros que gracias a Darwin Estero contamos con su apoyo para producir este podcast. Darwin Estero, una plataforma en la que acreditas tu trading por una suscripción mensual y en la que atraes capital de terceros con tu índice invertible Darwin. Tenéis toda la información
en el enlace de la descripción. Y ahora continuamos con la entrevista. Sí, intento enfocarme en pocas estrategias. Al final me di cuenta de una cosa, cuando pruebas, como dices, en miles de estrategias, aunque cada una de ellas tenga pocas variables y en cada una intentes no caer en el sesgo de sobreoptimización, si estás probando 1000, al final estás sobreoptimizando, porque de casualidad hay una que te puede salir muy bien. Eso me di cuenta al principio. Cuando pruebas y pruebas, de casualidad encuentras una y eso para mí también es un sesgo de sobreoptimización. Entonces, yo prefiero enfocar muchas horas a una buena idea y lo que sí es que esa buena idea hay que descartarla rápidamente. Hay veces que porque has leído en un libro, investigas un poquito por internet o encuentras una idea que tiene toda la lógica del mundo, la pruebo. Hago un backtest muy rápido, pero con muy poquitas variables. No me gusta meter más de 3 variables en los sistemas y si la idea es buena, se ve rápidamente. Pongo un stop loss fijo, prácticamente no hago ninguna optimización y pruebo la variable. Si veo que ese sistema tiene visos de ser realidad, de que va a funcionar bien, entonces ya empiezo a operarlo. Siempre muy importante, los sistemas, siempre hago la prueba en un periodo fuera de muestra. Siempre intento dejar como 2 o 3 años para luego hacer un backtest posterior en esos 3 años y no caer en ese sesgo de sobreoptimización. Pero vamos, en general son ideas y siempre me marco una pauta, que es decir, si no entiendo el sistema, si para mí el sistema no tiene una lógica clara, no lo opero. No lo opero porque entonces, si no lo entiendo, posiblemente ese sistema esté funcionando bien por un tema de azar. Puede ser que no tenga el conocimiento para llegar a entenderlo, pero si no lo entiendo, tampoco voy a operarlo correctamente porque no voy a poder hacer las modificaciones que el sistema necesite. ¿Cuándo crees, después de todas las herramientas o todas las pruebas que utilizas para cuando tienes un sistema, qué es lo que te dice, vale, ya está listo para utilizarlo o hay que pasarlo? ¿Cuál es ese proceso al decir, pues bueno, ya está preparado, vamos a lanzarlo? Pues mira, ya, claro, a veces pruebas sistemas y te queda un poco la duda de lo opero, no lo opero, y siempre tengo varios en la recámara. Entonces, como te decía, siempre tengo un periodo que hago las pruebas fuera de muestra, otro periodo de muestreo ya en el pasado, que puedo coger los últimos 2 años, y normalmente siempre tengo ahí esos 4 o 5 sistemas en la recámara que dice, oye, pues vaya bien que funciona. Si pasados 3, 4, 6 meses lo recupero, vuelvo a hacer un backtest y veo que sigue funcionando de manera correcta, ya ha superado la tercera prueba, que es el periodo fuera de muestra ya por completo. Entonces, ahí sí que el sistema ya ve operarlo. Tampoco me gusta esperar demasiado porque, claro, al final los sistemas pueden ir cambiando y operar un sistema que funcionaba muy bien hace 5 años y sigues esperando, pues a lo mejor luego llega un momento que deja de funcionar. Pero sí que me gusta eso, meterle mucha caña. Cuando hago un backtest que no salga muy bien unas pocas variables, o sea, prácticamente en todas las condiciones del backtest tiene que verse que hay beneficio. Evidentemente en unas habrá más que en otras, pero intento siempre operar sistemas que veas que la curva no es porque en un momento determinado una casualidad te permite que el sistema vaya bien. Tiene que ser un sistema robusto, le meto pruebas de robustez y como te comentaba, siempre le doy unos meses, 2 o 3 meses de margen para ver que sigue comportándose bien. Y al revés, ¿cuándo crees que un sistema está muerto? ¿Tienes algún sistema digamos, de revisión, ¿no? De ir revisando, hostia, pues este sistema voy a vigilarlo porque me está dando, o dices, no, esto es un drawdown normal, no pasa nada, está dentro de la vida del sistema. ¿Cómo evalúas y cómo finalmente matas a un hijo tuyo? O cómo finalmente, pues, o lo modificas, ¿qué es lo que haces ese proceso de mantenimiento, digamos? Sí, no sé, a ver, no se puede generalizar porque las métricas de cada sistema es distinto, pero sí es verdad que cuando al final empiezas a operar un sistema, pues tienes una desviación estándar de los resultados, tienes un máximo drawdown, tienes un recovery factor, y puede pasar que en un momento determinado empieces a operar el sistema en un mal momento, mala entrada. Claro, ahí no sabes si es un problema del timing o es un problema del sistema. Pero sí que si te vas fiando de las métricas que tenías y el sistema es robusto y confías, mientras no te salgan esas métricas iniciales, deberías confiar en el sistema. Porque dices, oye, pues estoy dentro de ese margen. Claro, ¿qué pasa? Si en un momento determinado
digamos que la desviación estándar de los resultados, el drawdown empieza a ser mayor, las operaciones seguidas fallidas, todo empieza a desplazarse de toda esa media y ese test que le habíamos metido de robustez al sistema inicial, entonces hay que desecharlo porque puede ser que el sistema, la operativa de mercado haya cambiado, el sistema no funciona o que inicialmente el sistema no era tan bueno como pensábamos. En cuanto a gestión del riesgo, ya hemos comentado un poco por encima, pero cuéntanos, ¿le das más pesos a un sistema o a otro sistema en función de tus números? Y sobre todo no necesitamos datos numéricos, simplemente capital es el tuyo propio, operas para, por ejemplo, pues DarwinX, o operas para pruebas de fondeo, o es capital tuyo, y si sobre tienes una estrategia, digamos, enfocada a largo plazo, vas haciendo tus retiros, ¿cómo es ese enfoque? No queremos datos, simplemente que nos dibujes un poco esa gestión del riesgo y esa gestión de tu capital, ¿no? Vale. Para mí la gestión del riesgo casi es más importante que el sistema de trading. Bueno, muchos traders yo creo que a veces se equivocan, se centran demasiado en el sistema y he visto casos de gente de perder dinero con un buen sistema de trading, simplemente por no tener una gestión del riesgo. Cuando hablo de gestión del riesgo es dentro del propio sistema, no apalancarse demasiado o invertir en función de la volatilidad de cada activo. Tú puedes tener un buen sistema y a lo mejor operas mucho más dinero en el activo, en la inversión o en la operación que realmente te va a salir mal. Y luego está la parte de combinación de estrategias en la correlación. Entonces, poco incidir que para mí la gestión del riesgo es lo casi más importante que el sistema de trading. Entonces, elijo muchas veces la posición, lo que voy a invertir, en base de lo que yo arriesgo. Si tengo el stop loss, por ejemplo, en función de un número determinado de ATRs o por volatilidad, ya puedo calcular cuánto va a ser la pérdida máxima de esta inversión. Defino esa pérdida máxima e intento que esa pérdida máxima sea lo mismo para todas las empresas en las que estoy invirtiendo. Con lo cual, al final, no es lo mismo si invierto en un chicharro, que voy a entrar con poco capital, que si invierto en una empresa menos volátil, que voy a entrar con más. La pérdida intento que sea la misma. Cuando un mismo sistema empleas esta técnica, al final los resultados suelen mejorar muchísimo. Y luego, en cuanto al capital y cómo lo distribuyo, la verdad que lo tengo bastante diversificado. Trabajo bastante con Interactive Brokers para operativa con acciones, también con futuros. Trabajo desde hace poquito. Este año empecé con Darwin's también. Me creé un Darwin's. Empecé en muy mal momento porque empecé justo un poquito posicionando las carteras, justo cuando Trump abrió la boca en el mes de marzo y he tenido que recuperar. Y bueno, ya he recuperado, pero al final es un Darwin's que intento no ir demasiado apalancado y buscar, bueno, lo que he conseguido estos últimos 3 o 4 meses, prácticamente que sea una línea recta suave, sin muchas subidas y muchas bajadas. Y bueno, también tengo operativas con IG también para algún CFD que no está en Darwin's y por ahí también estoy operando bastante. En IG y Darwin's las operativas, te lo comentaba antes, suelo hacerlas manualmente a veces, pero fundamentalmente las estoy haciendo en automático, colocando las órdenes directamente desde mi broker, pero con una pequeña trampa. O sea, utilizo a mi broker, pero realmente utilizando Python de intermediario. A mi broker le lanza la función, ejecuta una función en Python y luego realmente Python es quien realiza la compra, la venta o la modificación de posiciones. Perfecto. ¿Qué cualidades técnicas, ahora después iremos un poco más a las cualidades personales, cualidades técnicas crees que para lo que tú haces y lo que después hablaremos de tu formación, ¿cuál crees que es la que a ti te ha beneficiado más? ¿Cuál es esa o la que más importancia da? No esa cualidad, pues mira, creo que esta es la cualidad que más tienes que tener para hacer lo que yo estoy haciendo. Sí, yo lo comentamos un poquito al principio del programa, que cada uno su formación le lleva a unas cualidades distintas, como esto es tan multidisciplinar. En mi caso, que al final siempre haya trabajado de ingeniero, desarrollando procesos, y luego no solo desarrollando, una vez que desarrollas, fabricas, en nuestro caso fabricamos plantas de tratamiento de agua, luego hay que testear que funciona todo correcto, analizas una serie de parámetros. Al final esto tiene cierta similitud a un sistema de trading.
Intentas dejar al azar lo menos posible, porque luego va a haber fallos. Por ejemplo, nosotros en nuestra empresa trabajamos mucho para fuera de España, hay que mandar plantas para afuera y luego ahí resulta que si te falta un tornillo en cierto país donde no tienes prácticamente nada, una isla del Caribe, estás perdido. Entonces intentas ser más meticuloso y no dejar nada al azar, tener todo hasta el mínimo detalle. Eso para el sistema, para hacer sistemas de trading, esa meticulosidad y capacidad de análisis que a veces tenemos los ingenieros está bastante bien. Yo creo que eso sí que me ha beneficiado. Y luego, pues el tema de programación, que no todos los ingenieros sabemos programar, pero yo en mi caso, como empecé de jovencito, sí que me cuesta un poquito menos el adaptarme a lenguajes de programación. Sí, es verdad que cuando ya dominas un lenguaje, luego al final meterte en otro, aunque sean lenguajes distintos, tienen cierta similitud. Entonces, por una parte, yo creo que eso me ha beneficiado. Luego, sí es verdad que tuve la formación financiera, utilizo poquito fundamentales, sí que a veces intento hacer alguna prueba, pero me gusta un poquito más el análisis técnico. Yo al final siempre pienso y probando también me doy cuenta de que el análisis fundamental está muy bien si tienes mucha información encima de la mesa, y creo que para la gente de a pie de la calle muchas veces estás viendo empresas que están creciendo y ves sus fundamentales. Yo veo análisis de la cuenta de resultados y digo, ¿por qué crece tanto si esto no es para tanto? Y luego de repente la semana siguiente ves que sale una noticia y dices, no, ahora lo entiendo por qué crecía, ¿no? Entonces, muchas veces veo que el precio va por delante de las noticias y de los resultados. Entonces, fundamentalmente, a mí me gusta más el análisis técnico. Y en cuanto a cualidad, digamos, personal, es decir, más psicológica, si queremos llamarlo así, cuéntanos lo que a ti te ha ido mejor y lo que crees que has sacado más partido de esa mentalidad o de esa, digamos, defecto o virtud psicológica que has aplicado. Es una pregunta muy buena, porque claro, antes hablábamos de los puntos fuertes y hay muchos puntos débiles detrás que aunque uno quiera trabajarlos rápido, no es posible, porque no tiene una forma de ser y yo creo que esto que me ha pasado a mí es bastante habitual. Ahí nos vamos un poco el tema ya de psicología, de forma de ser y, por ejemplo, la paciencia es algo que yo veo fundamental en el trading. Veo que todo el mundo cuando empieza, y yo el primero, cuando empieza error, queremos operar mucho, muy rápido, porque queremos ver resultados, queremos ganar dinero rapidísimo. Como caigamos en ese error, al final, como comentaba antes, puedes pillar un buen timing y ganas dinero al principio, pero a la larga estás perdido. Entonces, yo creo que la cualidad de la paciencia es algo que necesitamos cualquier trader. Yo por eso también creo que con el paso de los años he ido aumentando un poco el time frame de las operaciones. Al principio operaba mucho en time frames horarios o de 15 minutos y luego me he pasado al diario, semanal y ahora, claro, prácticamente en intradía no hago operaciones. Es verdad que cuando haces pocas operaciones, en semanal o mensual, hay veces que van pasando los días y estás diciendo, oye, este sistema lleva 2 o 3 semanas y no opera y estás allí como impaciente, quiero ver resultados, no se mueve mi cuenta. Pero a largo plazo sabes que eso es lo que te da dinero. Al final todas las operaciones empiezas a operar mucho y el quien acaba ganando es el broker. Entonces, para mí, la paciencia es algo que me ha costado, que lleva años desarrollar y es fundamental. Y luego, pues hay otro tema fundamental también que es cómo llevas la frustración. La frustración y todo lo contrario, que es la exaltación cuando todo te va bien. Yo al principio, cuando te va bien, entras en un buen momento, empiezas a ganar mucho dinero, ¿qué pasa? Que quieres ganar más dinero y te apalancas más y metes más, cuando realmente a lo mejor el mercado ya está muy sobrevendido. Quizás lo más lógico y lo más razonable sería todo lo contrario, es decir, estoy ganando mucho dinero, voy a intentar limitar mi riesgo. Pero todos nos volvemos un poco avariciosos cuando ganamos dinero. Y nos pasa todo lo contrario, nos volvemos miedosos cuando estamos perdiendo. Y ahí está el típico caso de quien empieza, por un ejemplo, a lo mejor alguien que haya empezado en el año 2007, 2008, de repente se pilla un 40 o un 50% de caída, ha metido sus ahorros y cuando lleva un 40% de caída, dice, esto no es lo mío, sacas el dinero y luego cuando miras 2 años después, el S&P 500 ya ha recuperado. Entonces, a veces hay que tener también esa parte de paciencia y saber controlar la frustración.
Yo esas dos cualidades al principio eran, en mi caso, nulas. O sea, necesitas, yo creo que años para intentar transformar tu personalidad, ajustarte. Yo ya no estoy todos los días mirando las cotizaciones. Me acuerdo al principio entraba en una compañía y cada 10 minutos entraba a ver cómo iba, si estaba subiendo o estaba bajando. Eso ahora no lo hago. Incluso tengo otra manera de pensar. Cuando el mercado baja mucho, como tengo estrategias de reversión a la media, lo veo como una oportunidad. Digo, mira, está bajando mi cuenta, pero está a punto de entrar en esos sistemas que ahora mismo me van a dar dinero. Entonces, de alguna manera ya dejo de preocuparme por los movimientos de mercado e intento pensar a largo plazo. Sí, no, yo muchas veces lo digo, lo comentamos algunas veces aquí en el podcast, ¿no? Es que tú te crees que te conoces y cuando empiezas en el trading, poco a poco vas descubriendo, pues no, yo soy súper disciplinado. Y aquí te dice, no, yo avaricioso, no, yo no, nunca sería avaricioso. Y cuando vas operando vas viendo, pues sí, ¿ves? O sea, yo creo que si es primero siempre digo que vas a conocer a otra persona, que no te conoces, vas a conocer a otra persona y después cuando ya conozcas a esa persona trabaja, ¿no? Porque dice, no, yo soy, digo, no, primero vas a descubrir quién eres porque esto te hace aflorar eso, ¿no? Yo tampoco había sido nunca avaricioso, ¿no? Pues siempre te crees que no es avaricioso hasta que pruebas esto y dices, hostia, pues sí, quiero más y quiero más. Y entonces yo siempre digo, primero conócete, porque conocerás a otro, yo siempre digo, tu alter ego, con el que hablas, con el que le dices, bueno, voy a entrar aquí que no pasa nada, o todo eso, ese doble alter ego que tenemos, y después ya, pues ya convive con ello, ¿no? Porque muchas veces yo siempre lo digo, luchar, ¿no? Pues si tienes que convivir con ello, no tienes que poner, digamos, de combatir contra ti mismo, pero sí ponerte una serie de normas y si, por ejemplo, pues no puedes estar delante de la pantalla, pues coge y levántate. Si no es superior a tus fuerzas, no, yo creo que esa también es una parte bastante importante. Ahora que ya hemos tocado un poco esto que estábamos viendo eso, cuéntanos un poco tu proyecto, SM Quantum, cuéntanos por qué es y cómo ha sido la evolución, ¿no? Porque yo creo que también cada uno es muy personal la historia, ¿no? Porque nos metemos en estos fregados que después decimos que no, pero después piensan hacer fregados. Uy, perdona que me ha salido esto. Aquí, espera, que bajo esto. Cuéntanos un poco esa experiencia, ¿no? Y qué estás haciendo ahora. Mira, pues SM Quantum al final parte un poquito de las necesidades que yo he visto a lo largo de estos años y que no he encontrado a nivel formativo. SM Quantum, de momento, no tengo pensado meterme en fondos de inversión ni señales. O sea, básicamente está pensado inicialmente en transmitir los conocimientos que ahora mismo tengo y transmitir lo que en su momento me habría gustado que me hubiesen transmitido a mí. Al final ha sido un aprendizaje, autoaprendizaje. Es verdad que lees un montón de libros, intentas informarte por internet, pero un poco la vivencia de uno mismo es lo que al final te hace llevar a ser eficiente en el mundo del trading. Entonces, básicamente en SM Quantum lo que va haciendo el proyecto, ha crecido poquito a poco porque hemos empezado hace poco, es intentar transmitir ese conocimiento. Ahora mismo tenemos disponible un curso de trading algorítmico con AmiBroker. Creo que es de lo más completo que hay en el mercado. O sea, a nivel de documentación estamos hablando de prácticamente 800 hojas y es un curso que me ha llevado como 2 años prepararlo. Básicamente todo lo que he ido recopilando, muchas cosas que realmente no estaban en libros, cursos, y he ido sacando, pues lo he ido plasmando, he ido grabando vídeos y es todo lo que en su momento a mí me habría gustado tener. Si esto lo hubiese tenido en el año 2020, pues me hubiese ahorrado un montón de años de trabajo y de experiencia. Siempre me ha gustado el tema de la formación. Bueno, dentro de la parte de ingeniería en la que trabajo, también a veces hacemos cositas de formación. Me gusta transmitir los conocimientos, lo disfruto y por eso también me quise meter en este proyecto. Y también, aparte de este curso que ahora mismo tenemos de trading algorítmico con AmiBroker, me gusta también escribir artículos todas las semanas. O sea, es algo que hago por pasión. Todas las ideas que yo tengo, además me he dado cuenta de muchas cosas. He tenido ideas muy buenas de hace 3 o 4 años y por no plasmarlas en papel,
después me cuesta trabajo recordar, oye, ¿qué fue aquello que pensé aquella vez? Entonces, ahora mismo lo que he hecho es una metodología de cada semana tener 2 ideas muy buenas desarrolladas con un sistema de trading, una buena idea, una manera de importar datos, utilizando como herramientas AmiBroker y Python. Y bueno, básicamente lo que tenemos en SM Quantum es una suscripción mensual a estos informes. Creo que son informes que para alguien que ya tenga cierta experiencia, si empiezas de cero, posiblemente te aporten muy poco porque hay mucho código dentro de ellos, pero si ya tienes una base de AmiBroker o una base de Python, bueno, estos códigos están bastante bien. Y en el futuro la idea es seguir creciendo. Ahora mismo no hay tiempo para todo, pero bueno, también dentro de esta parte formativa queremos meternos también con un curso ya más enfocado de trading algorítmico para colocar órdenes en automático. Eso ya está incluido dentro del curso de AmiBroker, pero sí que quería profundizar un poco más en un curso porque muchas veces, bueno, ciertos compañeros, amigos traders me comentan un poco las limitaciones que tiene AmiBroker para operar en automático. Hay un plugin que te permite operar a través de Interactive Brokers, pero operar en otras plataformas es complicado. Entonces, lo que hemos hecho es un lenguaje de programación adaptado, o sea, básicamente varias funciones en Python y luego otras funciones en AmiBroker que lo que hacen es hacer llamadas a estas funciones en Python. De tal manera que tengo una serie de funciones que yo desde AmiBroker puedo hacer sistemas operativos en automático a través de MetaTrader 5. Entonces, con MetaTrader 5 ya puedo operar Darwiners, puedo operar IG o prácticamente cualquier plataforma que opere a través de Darwiners. Entonces, posiblemente en el futuro saque también una operativa o curso con todo este código para que todos aquellos traders que quieran hacer operativo en automático desde AmiBroker que les permitan. Perfecto. Ahora me gustaría que nos contaras un poquito, ya un poco más, dejamos ya pues la parte técnica y me cuentes un poquito sobre, me gustaría saber hacia dónde crees que va el trading algorítmico. Sabemos que está saliendo ahora tecnología, ¿no? Hace 20 años el trading algorítmico era mucho menos accesible, tanto en información como en ordenadores, como en programas, como en programación, como en brokers que te permitieran hacer lo que, no, lo que vosotros hacéis. ¿Hacia dónde crees que está evolucionando, digamos, el trading algoritmo? ¿Hacia dónde vas con esas nuevas tecnologías? La inteligencia artificial, el mercado también va modificando, ¿no? su estructura y todo. ¿Hacia dónde crees que está virando y hasta dónde crees que puede ir el trading algorítmico? Yo creo que va a haber un cambio radical a partir de, lo estamos viendo, de la IA. O sea, vamos, con el tema de ChatGPT, Copilot, es alucinante. Es verdad que todavía no he conseguido que ChatGPT o Copilot me haga un sistema de trading rentable, creo que eso falta mucho. El día que lo consiga, cambiará tanto esto que el mercado cambiará, con lo cual posiblemente todos los sistemas anteriores dejarán de funcionar. Entonces, en ese sentido me da miedo. La realidad que veo ahora mismo sí que es que es una herramienta de ayuda buenísima, no para desarrollar un sistema por sí solo, pero sí para llevarte a desarrollar el sistema, ayuda al trader. Esos conceptos matemáticos, esa parte de programación que te puede faltar, oye, dame ideas, como ahí te va guiando y si tú tienes los conocimientos, ahora mismo la IA te hace ahorrar un montón de trabajo. Es verdad que, por ejemplo, en lenguajes de programación como Python, Copilot y ChatGPT te hace cosillas que tienes que a veces que corregir porque no te lo acierta la primera, pero bueno, no va mal del todo. En AmiBroker, por ejemplo, sí que adelanto que no da una. O sea, el concepto de trabajar con arrays no lo tiene interiorizado y está lejísimos de que haga un desarrollo de cualquier cosa que funcione. Pero para mí es lo que te comento. Va a haber un cambio radical y sí que, en cierto sentido, me da miedo porque claro, si las IAs empiezan a tomar el mando de las operaciones, el cambio de paradigma y el cambio de operaciones, yo siempre dije que en el 2020 hay muchas estrategias que parece que han dejado de funcionar. Después del COVID hubo un cambio y tampoco ha sido una pandemia, o sea que tampoco se ha quedado, los que ha sido algo poco importante, pero bueno, tampoco debería haber afectado tanto al tema del trading. Pero si las IAs empiezan a tomar el mando,
posiblemente tengamos que cambiar todos nuestros sistemas y adaptarnos. Perfecto. En cuanto a ti, ¿qué tienes pensado para este año que ya llevamos la mitad? Ya nos hemos cargado la mitad. ¿Tienes pensado introducir alguna cosa nueva? ¿Algún instrumento nuevo? Como por ejemplo las opciones. Cuéntanos, o algún proyecto que tengas aparte del de la formación que nos has contado en los cursos pendientes. ¿Tienes algo en mente? ¿Tienes algo preparándote? ¿Tienes algo estudiando? Cuéntanos qué estás tramando. Sí, a ver, pues siempre uno tiene en la cabeza un montón de cosas y casi la obsesión siempre, más que buscar un sistema que te dé mucha ganancia, es un sistema que esté descorrelacionado con todo lo demás. Claro, el sistema perfecto sería el que cuando el mercado baja que gane muchísimo dinero. Hay sistemas que operan en corto, que pueden acertar, pero bueno, con sus limitaciones. Entonces, un poco siempre mi cabeza va hacia ahí, ¿no? Desde cómo buscar sistemas descorrelacionados. Sí que llevo tiempo trabajando con un sistema, una cartera de futuros y que operen en corto y en largo y bueno, tener un sistema bastante estable para trabajar con futuros o con CFDs. Estoy empezando a tener buenos resultados con los sistemas que tengo, pero aún creo que se puede trabajar un poquito más. Y sí que me gustaría aplicar este sistema porque, bueno, al final, cuando operas futuros en corto y en largo, no tiene absolutamente nada que ver con el mercado y ahí la descorrelación, pues la tenemos. Y luego, sí que me gustaría retomar, tengo varias ideas para buscar un poco alguna operativa de trading intraría. Y antes comentábamos que la paciencia y los resultados al final siempre veo que me funciona mejor más a largo plazo, en diario, en semanal, pero sí que tengo alguna idea para trabajar, sobre todo el SP500, que es un poco el activo en el que más me he especializado, y trabajar en horario, un poquito de cómo se va moviendo el precio desde el momento de apertura, marcar ciertos niveles por desviación estándar respecto a los días anteriores y en función de cómo se mueva ese precio, entrar en corto o entrar en largo. Ya tengo hecho alguna prueba, tiene buena pinta, pero me falta terminar de desarrollar este sistema y bueno, son cositas que para este año también quería. Y bueno, luego también otra obsesión que tengo ahora mismo es mejorar el tema de la operativa de euro-dólar, un poquito para cubrir el cambio de las operaciones que tengo ahora mismo en dólares. Normalmente lo hago con una tendencia a largo plazo del euro-dólar, pero sí que tengo ya una pequeña obsesión desde hace años de intentar buscar un sistema con un timing más corto, más a diario, y que al final vaya un poquito más rápido. Las tendencias a largo plazo van bien, pero bueno, en esas variaciones muy rápidas del euro-dólar, pues ahí sufre y sí que me gustaría este año acabar de desarrollar este sistema. Si te viniera alguien y te dijera, o tú volvieras atrás, ¿por dónde empezarías ahora, queriendo hacer lo que estás haciendo ahora? ¿Qué le recomendarías a alguien? ¿O cómo hubieses tú empezado sabiendo ahora, pues, cómo es el camino? Sí, buena ¿Qué pregunta empezarías? porque ¿Más temas técnicos, sí, programación, conocer el sí, mercado? ¿Cómo sería eso? Es pregunta jodida, ¿eh? A mí sí. Mira, me la yo, hicieron el yo otro lo día. primero, lo primero de todo, y mira que estamos hablando de la parte de ingeniería, de programación, pero lo primero de todo, porque se lo digo a amigos míos que están empezando, la primera recomendación, lógicamente, es formarte mucho, leer muchos libros. Yo creo que eso lo hemos hecho todos y, por ejemplo, en mi caso, al principio no fue suficiente. Hay una parte psicológica muy importante. Eh, y yo lo repito siempre a mis amigos, a nuestros clientes de nuestros cursos, dice, por mucho que te formes, necesitas tener la parte psicológica, que es la paciencia y lo que antes comentábamos, ¿no? Tener una metodología. Si sigues un sistema, no te lo saltes, porque eso lo hemos hecho todos, yo lo he hecho y al final cuando me pongo a mirar mis grandes errores cuando he perdido, siempre ha sido cuando me he saltado el sistema de trading en el pasado. Y veo que por mucho que yo aconsejo a mis amigos y a mis clientes lo mismo, veo que al final acaban cayendo en los mismos errores. Es algo que se repite una y otra vez y otra vez. Y yo creo que tenemos que interiorizarlo y transmitirlo. Dices tú, si no tienes clara la operación, no lo hagas. Si no tienes claro el sistema, no lo hagas. Tienes toda la vida por delante para intentar ganar dinero con el trading. No hace falta ganarlo mañana o esta semana. Entonces, primero hay que transmitir, yo creo que esa parte psicológica. Vamos a tener la paciencia de hacer las cosas. Y luego, mucha formación. Yo creo que el problema del trading es que yo creo que a veces lees libros, sobre todo, bueno, libros
Por ejemplo, me acuerdo en su día de leer Vivir del Trading Sí, de, de bueno, Elder, creo que es, sí, ¿no? más bueno, Eh, sí, 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 Alexander, sí, sí. lo tengo por aquí. Está, está muy bien porque, bueno, es muy gráfico, aprendes un montón de temas chartistas, que tiene cosas muy interesantes, habla ya de la línea D, pero cuando empiezas a ver ejemplos gráficos, por ejemplo, rectángulos, que dices, oye, ves cómo rompes un rectángulo y tras la proyección del rectángulo hacia arriba, te ponen 2 o 3 ejemplos y dices tú, bueno, esto está chupado. Cada vez que tengo un rectángulo, luego te pones a programarlo en mi broker y te das cuenta que no, que a lo mejor tienes una No ventaja existe. estadística, pero únicamente en aquellos activos que son potentes, o sea, que son alcistas a largo plazo. Con lo cual dices, ¿realmente está subiendo porque ha roto el rectángulo o porque ya de por sí el sistema era alcista? Entonces sí que recomendaría no operar por consejos o por decir, oye, es que ha roto un rectángulo, si rompe un rectángulo tengo que operar. Ya, pero en base a qué estadística tienes, qué posibilidades tienes de éxito, cuándo entras, cuándo sales. O sea, no hacer una operativa si no tienes claro un sistema, y tener claro un sistema es dónde vas a entrar, dónde vas a salir y algo muy importante, cuánto vas a invertir. Bueno, la gestión del riesgo es fundamental. Yo creo que si al principio, cuando empezamos, todos tenemos claro eso, que parece muy sencillo de perogrullo, pero es que luego todos caemos en el mismo error cuando empezamos a operar. Sí, yo siempre lo he dicho y lo repito, que es mucho, el valor que más se puede dar que puedes alcanzar es comprender y entender qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto? Lo técnico ya cada uno eso es mucho, pero comprender que los sistemas pierden, comprender que no hay un sistema perfecto, comprender que el mercado es así, comprender que aunque hagas bien todo, puede ser que el mercado no te dé la razón. Entonces yo creo que comprender eso, tener esas bases y ya después lo técnico, ¿no? Lo que tú decías y al final comprender dónde te estás metiendo, ¿no? Porque al final si no comprendes o entiendes, empiezas lo que tú has dicho, improvisar, a toquetear lo que no tienes que toquetear, a cambiar cuando no tienes que cambiar. Entonces yo siempre pienso que es lo que muchas veces es eso, ¿no? Es entender, yo di el cambio cuando entendí que no, que un trader pierde también, ¿no? Porque yo pensaba que el buen trader nunca perdía. Hasta que no interioricé, bueno, hasta que no supe lo que es una estrategia, la efectividad, lo que tiene que hasta que tiene unos números y todo eso, y dije, ah, bueno, entonces no pasa nada. Entonces ya bajó mucho la frustración porque ya entendía por qué pierdo, ¿no? Comprender, entiendo esto, bueno, entonces yo siempre lo digo. Y para comprender y entender siempre lo he dicho, es la formación. La gente que no tenga miedo de la formación. Es decir, está eso, buena formación, sí, ¿no? Pero el formar recorta muchísimo la curva y te ayuda a que no tardes 2 años en descubrir tú mismo que que todos los sistemas pierden, que todo es eso, ¿no? Entonces ahora me gustaría hablar así un poco más distendido para ir acabando. Cuéntanos alguna recomendación. ¿Qué nos recomendaría Sergio? Un podcast, aparte de este, un libro, un vídeo, una película, no tiene que ser con el trading, ¿no? Algo que a ti te haya servido y que tú hayas dicho, hostia, quiero compartirlo aquí con nuestros compañeros. A ver, por empezar, libros hay tantos y muchísimos, pero yo curiosamente uno de los primeros libros que leí, porque todos lo recomendaban y decían que era buenísimo, es el de Secretos para ganar en mercados altistas y bajistas de Alan Weinstein. Y el tema es que cuando yo lo leí, mm, creo que no lo supe entender o no lo supe apreciar, porque lo leí y ponía cosas tan básicas como decir, oye, nunca operes un activo a largo plazo si está por debajo de su media de 200 sesiones. Yo lo leía y al mes siguiente estaba operando chicharros y no le hacía caso. Y hablaba de la línea D y había cosas que me maravillaban. Se cogía, creo que era el Wall Street Journal y se ponía a mirar todas las acciones del NYSE en la página, contar cuántas subían, cuántas bajaban, y iba apuntando en una hojita y a partir de ahí lo usaba. Y mira, este señor qué ocurrente, pero luego tardé años en empezar a utilizarlo. Entonces, yo creo que cualquiera que empiece debería leer ese libro porque yo creo que va a la clave, a lo fundamental y los puntos que uno debería entender para realmente saber qué es una empresa alcista o qué es una empresa bajista. No sé de dónde escucho una vez, pero una definición muy buena. Dice, para saber si una empresa es alcista o bajista, pon el gráfico niño pequeño y te va a decir, oye, si va el gráfico para arriba es alcista, si va para abajo es bajista. Y muchas veces nos complicamos con medias y es bastante más sencillo.
Siempre... Entonces, bueno, Sí, sí, de continúa. libros sí que recomendaría ese. Eh, Hay otro libro en cuanto a gestión del riesgo que me ha marcado bastante, que es Óscar Cajigas. Óscar Cajigas, la verdad que bueno, he leído bastante, lo sigo, estoy bastante influenciado por él. Pero hay un libro que me llama especialmente la atención, que creo que es Trading con gestión del riesgo. Este libro habla muy poco de sistemas de trading, pero habla mucho de riesgo. De riesgo desde el punto de vista de apuestas deportivas. Y te hace comprender que realmente muchas veces la importancia está en cuánto vamos a invertir. Eh, Al final, bueno, pone ejemplos muy claros, ¿no? Tú puedes hacer un juego de cara cruz, ¿no? Que tienes un 50% de posibilidades y puedes decir, bueno, si estoy invirtiendo y estoy invirtiendo 10 años, al final me voy a quedar con lo que tengo porque el 50% de las veces voy a ganar y el 50% de las veces voy a perder. Pero si estás jugando un amigo con esto y dices tú, yo voy a apostar el 80% a que sale cara. Y resulta que tiene 3 o 4 tiradas seguidas y fallas, con un sistema al 50% has perdido todo el dinero. Y eso puede pasar con un sistema muy ganador. Estás apostando más de lo que debes y puedes perder el dinero. Entonces, Yo, saber calcular exactamente el punto óptimo, la F de Kelly que llaman, cuál es lo óptimo que tengo que invertir en este sistema, no para perder menos, sino para maximizar el beneficio, que muchas veces nos confundimos con eso. Entonces, es un libro que recomiendo y muchas veces no formarse solo en la parte técnica de inversión, sino en la parte de gestión del riesgo. sí, hablando de esto, yo sé el otro día lo comentaba con un compañero o con un alumno, ¿no? Que al final el dinero es nuestra materia prima. Nosotros sin dinero no podemos operar ni podemos hacer nada. Ya puedes ser el mejor trader del mundo. Entonces, como buen artesano, tu materia prima la tienes que conocer a profundidad, ser parte tuya. O si haces muebles de madera, la madera tienes que conocer todos los tipos de madera, cómo se trata, cómo se puede deformar, entonces yo siempre lo digo, estudiamos muy poco que nuestra materia prima, que es el dinero, ¿no? El riesgo, cómo gestionarlo, cómo diversificarlo. Entonces yo creo que muchas veces esa es una pata que creo que a poco que hagas, ¿no? Después a poco que hagas el sistema, a poco que haga el sistema, sacarás mucha más rentabilidad si sabes gestionar esa materia prima, y conoces esa materia prima que es el dinero en nuestro caso, ¿no? Em, Sí. ¿Algún compañero que nos quiera recomendar? Ya puede ser pues alguien que no hace falta que sea un gran trader, ¿no? Alguien al que tú recomiendes o podamos, que te hayas fijado, que te haya ayudado o que te haya podido servir en lo largo de tu carrera. A ver, aquí en España, bueno, la verdad que hay muy buenos traders, sigo un montón y la verdad que poner nombres y dejar otros atrás es Sí, difícil. Pero bueno, yo, en mi caso personal, porque por libros que he leído mucho, porque los sigo, yo me siento muy influenciado por Óscar Cajigas, como comenté antes, y por Javier Alfayate. Tienen libros buenísimos. De Javier Alfayate, por ejemplo, Quantonomies me parece una pasada. Además, ambos trabajan mucho con AmiBroker, tienen metodologías bastante parecidas a lo que puedo utilizar yo, con nuestras diferencias que las tenemos también importantes, pero sí que personalmente a mí me han servido bastante sus libros. Estoy suscrito también a los informes de Óscar Cajigas y tiene cosas muy interesantes y bueno, a veces a uno le sirven para ir aprendiendo siempre un poquito más de todo esto. muy bien. Para ir terminando, en cuanto a rutina de trading, digamos, en cuanto a rutina semanal o diaria, como tú me lo quieres explicar, ¿cuál es tu proceso? ¿Haces una revisión? ¿Miras una vez al día, una vez a semana? Creo que lo has comentado antes, pero ¿cómo es esa rutina establecida que tienes en cuanto a tu profesión? Bueno, sé, mi profesión. Sí, al final, por una parte está la rutina de trabajo, que bueno, como al final tengo dos trabajos, o por una parte la parte de ingeniería y por otra la parte de trader, y tengo que compaginarlas. Eso, bueno, al principio me costaba un poquito con mi mujer, ¿no? Cuando decía, es que estás todo el día con el ordenador. Y no entendía que para mí eso era un trabajo. Con el paso del tiempo ya lo entiende, porque ya ve que detrás hay una parte económica Sí, y ya entiende que esas horas al final pues son horas como las que he hecho en el otro trabajo, que es la parte de ingeniero.
¿Cuál es el problema? Bueno, pues al final, para mí no es solo un trabajo, es una afición. Entonces, pues me hago de trabajar y a lo mejor por la tarde, por la noche, después de cenar, estoy con el ordenador intentando desarrollar nuevos sistemas de trading, trabajando lógicamente con mi proyecto, con SM Quantum, en los informes, y saco horas de donde sea. Los fines de semana, pues a tope. Y luego, en cuanto a la operativa ya directamente de trading, lo que intento es automatizar lo máximo posible. Eso no quiere decir que automatice todas las operaciones. Por ejemplo, los sistemas mensuales no tienen sentido. Una vez al mes sí que tengo automatizado para que me haga el screener, me saque las acciones y voy poniendo las órdenes, porque al ser una vez al mes prefiero revisarlo yo personalmente. Pero claro, todos aquellos sistemas en semanal o en diario, y sobre todo si dependen, por ejemplo, del precio de entrada, los que tengo del SP500, tengo que automatizarlo porque si no, yo a las 3:30 a lo mejor estoy ocupado, estoy trabajando, estoy en una reunión y no puedo estar pendiente de si abre el mercado o de poner una orden de compra o una orden de venta. Entonces, eso lo automatizo. Y luego sí intento también, a través de AmiBroker, por Telegram, confirmar todas las entradas y también confirmar si hay alguna entrada que quiero hacer manual, decir un aviso, decir, oye, al día siguiente colocar órdenes de compra, o si vas en automático, decir, se ejecutará una orden de compra al día siguiente. Siempre que haya una confirmación por Telegram, que yo no tenga que entrar a lo mejor en la cuenta para ver que la orden se ha ejecutado, sino que en ese momento me llega un aviso. Y en cuanto a elementos técnicos, ¿no? Muchas veces parece que si no tienes una nave espacial de ordenador, cuéntanos un poquito si utilizas VPNs, si utilizas ya las herramientas Python y todo eso y mi broker y todo eso ya las sabemos, si digamos más técnicamente, ¿no? Ordenadores, tienes un ordenador muy potente, cuéntanos un poco para esa gente, ¿no? Que se imagina que se puede imaginar, ¿no? Que necesitas una habitación llena de aparatos. Cuéntanos un poco. No, realmente no necesitas un ordenador muy potente. Yo trabajo tengo el PC fijo de aquí, el que tengo en mi oficina normalmente por si quiero, que también tengo mi broker instalado, por si quiero en algún momento consultar cotizaciones o lo que sea. Y luego si trabajo con un VPN, eso lo veo fundamental para hacer trading automático, porque depender de dejar un ordenador encendido, al final puedes estar vendido. O sea, te va la luz, estás pensando que has ejecutado una orden de compra o lo que es peor, la has ejecutado y luego no te la ha vendido y te mantiene la posición. Entonces sí que necesitas un sistema remoto, pero bueno, que al final son servicios que son relativamente asequibles. No deja de ser una máquina virtual en que tú entras y tienes un escritorio remoto y como si fuese tu ordenador. Ahí instalas AmiBroker y instalas Python y ejecutas desde ahí directamente para asegurarte los sistemas. Pero vamos, no hace falta tampoco mucho más que eso. Perfecto. Bueno, y ya para ir terminando, cuéntanos cómo te ves dentro de 10 años. ¿Seguirás haciendo esto? ¿Te jubilarás? O como muchos de nosotros, aunque ya estemos jubilados, ya porque nos gusta, porque al final esto más que una profesión muchas veces se mezcla con pasión. Cuéntanos qué planes ves. Aunque al final, por mucho que planeemos, las circunstancias al final. Sí, a ver, con 10 años jubilado no me veo, primero porque soy una persona activa, porque en cuanto al trading, esta parte, vamos, me gusta. Mi otro trabajo también me gusta, pero bueno, también es verdad que conlleva una responsabilidad, son muchos años. Y lo que sí quiero con 10 años es cada vez, poco a poco, pues tener un poquito más de tiempo libre, disfrutar la vida, dedicarle todavía más tiempo al trading y no llegar a jubilarme, porque bueno, o sea, no me veo completamente parado, pero sí que sea, digamos, una jubilación progresiva. O sea, no trabajar igual con 60 años que trabajaba cuando tenía 30, porque ni mi cuerpo ni mi mente va a ser lo mismo y sí que de alguna manera todo ese esfuerzo, sacrificio de todos los años, no intentar depender de una jubilación del Estado, porque yo creo que ahora mismo ni la tenemos asegurada y sería un error. Y bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Hay que ir pensando cuanto antes mejor, cuanto primero mejor en nuestra jubilación y ir teniendo unos ahorros que nos vayan generando dinero. Entonces, poco dentro de 10 años, no sé si 5, 10, 15, lo que sea, pero ir progresivamente a eso, ¿no? A tener una vida un poquito más relajada y
y no tener tanta dependencia ni de sueldos por un lado de tu trabajo personal y por supuesto del Estado, de pensiones y nada de esto. Hablando así que también veo que también te gusta el fútbol como a mí, como en similar ahora que estamos en época de fichajes y todo eso, ¿te, te podrían fichar para un fondo, para que te fueras a trabajar para un fondo o tú esa experiencia no la quieres o sigues por tu lado? ¿Tienes cláusula? ¿Podrías tener cláusula? No me lo he planteado. Ahí siempre, esa pregunta, bueno, digo que no me lo he planteado y yo creo que conscientemente me la he planteado muchas veces, porque muchas veces hay ciertas partes de llevar un fondo que me mola. De hecho, comparto sistemas con ciertos amigos y les digo, por ejemplo, los mensuales que tengo, digo, mira, estas son las acciones. Y luego, pues cuando veo que ganan dinero, pues, jolín, ellos se alegran, yo me alegro por ellos y esa sensación de que al final un fondo vaya bien, reconforta. Pero luego, por otro lado, está la parte también de la presión, de decir, oye, va a haber drawdowns, a lo mejor hay muchas veces no asimilan que esos drawdowns son normales, el fondo puede ir peor y esa responsabilidad, pues, también me da un poquito de miedo. Entonces, tengo las dos patas ahí, pero vamos, no es algo que descartaría porque al final sería hacer lo que estoy haciendo. Desde el punto de vista técnico es lo que me gusta. Pues nada, amigo mío, para ir terminando, siempre doy la palabra al invitado. Antes de nada, decirte muchísimas gracias. Seguramente volverás porque nos ha encantado. Así que ya sabes, esta es tu casa. Y nada, ha sido un auténtico placer. Me he quedado embobado escuchándote. Investigaré un poco más y cuando eso volverás a venir porque nos ha encantado escucharte y seguramente a las demás. Así que esta es tu casa. Cuando quieras picas, como siempre digo, picar y entrar. Cuando queráis explicar algo, cuando queráis contar cualquier cosa, esta es vuestra casa, me llamáis y así. Y nada, Sergio, espero que sea el principio de una larga amistad en cuanto a trading y que nos vayamos viendo más a menudo y veamos un partido de fútbol allí en Gijón. Pues, Nada. pues seguro que sí, cuando quieras. Bueno, si estás por algún día por Gijón, estás invitado a unas sidras y a un cachopo si te gusta el fútbol. A un partido de Sporting, no prometo victoria de Sporting porque últimamente no nos va muy bien. Y nada, comentarte que he estado encantado en el programa. Yo creo que si estamos 2 horas más hablando de trading sin problema, porque estamos aquí Sí. muy a gusto, puedes contar conmigo para cuando quieras. Y nada, darte las gracias por la invitación. Perfecto, pues nada, y cuando queráis, os voy a dejar la web de Sergio, os voy a dejar las redes de Sergio, así que ahora ya lo molestáis a él. Y nada, cualquier cosa ya habéis visto que no tiene ningún problema en explicaros y es un encanto de persona. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Sergio y nada, nos vemos la semana que viene con otro capítulo. Muchísimas gracias a todos. Adiós.